Mario de los lunes seriéfilo y tengo el placer de hablar hoy con Guillem, el creador de Smile. ¿Qué tal todo? Muy bien, encantado. Oye, un placer, he podido ver varios episodios de serie y me ha gustado muchísimo el tono. Y mi primera pregunta sobre todo es, ¿esperabas que desde el nacimiento de este libro a convertirlo en serie pasando por el teatro, esto te lo esperabas? No, para nada. O sea, fue una sorpresa recibir la llamada de Netflix. Sí que es verdad que la obra, pues hace 10 años que se estrenó y que se ha hecho en muchos países y que ha tenido una trayectoria maravillosa y ha sido una sorpresa tras otra cada vez que me decían que se hacía en un país distinto. Pero así como teníamos la idea, yo ya había planeado convertirlo en una película y existen varias versiones de un guión para hacer una película, nunca jamás es que me habría pasado por la mente que hacerlo serie. Y cuando Netflix se descolgó y dijo, no, es que vemos una serie en Smiley, fue un sorpresón, porque no me lo había planteado, de verdad, es que no me había pasado por la cabeza. Y cuando te lo plantearon, ¿cuál fue sobre todo la clave que te echó para adelante de decir, vamos a compartirlo en serie? Porque yo tenía, como te he dicho, tenía pensado hacerlo película. La clave fue Netflix. Es decir, que el hecho de que Netflix me lo propusiera me dio una seguridad y tener a Verónica Fernández que me lo propusiera me dio la certeza de que podía hacerse y que lo estaba haciendo con los mejores compañeros de viaje posibles. En una historia tan universal, sobre todo, ¿qué te ha permitido este formato? ¿Qué te permite explorar más? Claro, lo que me ha permitido es contar mejor la historia original de la obra de teatro, porque partimos de esa historia romántica de Alex y Bruno que lleva 10 años haciéndose y que sabemos que funciona a ciencia cierta porque la hemos testeado ya de las millones de maneras posibles, pero a la vez me daba la oportunidad de expandir esa historia a un universo entero de realidades LGTBI y que por fin tenía esa plataforma para contar otras maneras de entender el amor o desde una diversidad afectivo-sexual, pero también de diferentes maneras de entender las relaciones abiertas, cerradas, de todo tipo y en diferentes momentos del amor, ¿no? En qué momento el amor entra en tu vida, cuando empieza, cuando termina, cuando se entra en crisis. Y eso me daba una plataforma para contar muchas historias, siempre con el eje principal de qué significa el amor para esos personajes y con un objetivo muy claro también que es visibilizar, ¿no? Y con los mecanismos de la comedia romántica, que es algo muy clásico y muy tradicional, utilizar esa plataforma que la gente conoce también para mostrar otras realidades que a lo mejor no están tan acostumbrados a ver. Más yo creo que a la hora de distintas realidades, de distintas formas de amar y de querer, creo que la serie llega en un momento, aunque me parece que es un cliché siempre decir que es una serie necesaria, pero yo creo que llega en un momento muy clave de esta historia reciente, ¿no? De todos los hechos que están pasando, ¿no? Sí, estamos en un momento muy delicado en cuanto a la visibilidad y a los derechos de las realidades LGTBI. Ahí se está intentando dar pasos atrás en nuestra representatividad en los medios e incluso en nuestros derechos aquí o fuera en otros países. Hay grandes desgracias como la que acaba de ocurrir en Colorado, que aún son síntomas de que hay gente que no soporta que existan ese tipo de realidades. Y por tanto es más necesario que nunca que seamos visibles y que mostremos al mundo que estas realidades están aquí y que pueden vivir todo tipo de historias. No solo historias circunscritas a la problemática clásica de personas gays que quieren salir del armario, que están enfermas, que son discriminadas, sino que son felices y que buscan la felicidad y que nos podemos reír con ellos y que del mismo modo que vemos una comedia romántica navideña de chico conoce chica, pues vemos esa realidad de chico conoce chico o de chica se separa de chica y la vemos con la misma naturalidad con la que veríamos cualquier otra cosa. Por tanto, la visibilidad a lo mejor es inofensiva, ¿no? Porque la ofreces de una manera, en un formato muy, muy agradable, pero puede ser muy poderosa. Más yo creo que tu obra, Ismael, se une a Netflix al final, creo que viene un poco a significar ese poder que tiene la ficción de abrir mentes, ¿no? De descubrir realidad, y creo que es un fantástico camino para que esto llegue a los más países posibles, ¿no? Sí, eso creo que
es lo más poderoso que tenemos entre manos, porque estamos contando una historia que ya pasaba con la obra de teatro, que apela muchísimo a un público mainstream. La obra de teatro ha tenido el recorrido que ha tenido y ha gustado tanto, porque no era algo circunscrito al público gay en ese caso, sino a todo el mundo. Y la mayor parte del público que ha visto esta obra en el mundo no es gay o no forma parte del colectivo, pero la ha adoptado y la ha asumido como propia. En este sentido, la serie también hemos intentado que conservara ese espíritu, que sedujera tanto al público del colectivo como al público mayoritario y que a la vez se pudiera ver, como dices, en 190 países. Y eso es para mí lo más valioso de todo, ¿no? Damos por sentado que estas historias se pueden contar sin problema en España o en el mundo occidental porque tenemos los derechos LGTBI más garantizados que en otros lugares, pero hay países en los que eso no es así y que una serie como esta, a través de Netflix, se puede convertir en un revulsivo apasionante, que puede hacer que personas que no tienen acceso a ese tipo de historias de repente se vean identificados con estas historias de amor y que eso sea un bálsamo en su vida o que se pueda convertir en un revulsivo, incluso como ha pasado con la obra de teatro en algunos países. Y estoy de acuerdo en eso, yo soy heterosexual y a mí la serie me ha impactado y yo he logrado conectar con casi todas las historias que se cuentan ahí, sobre todo de amor, también de amistad y de ligar, porque al final estás hablando desde la modernidad de ahora de cómo son las nuevas relaciones que hay. Claro, es que ese es el objetivo, no... Es que al final... Es que es lo mismo, es que compartimos lo mismo, compartimos los mismos miedos, las mismas esperanzas, las mismas historias. Al final, de quién te enamores es que es anecdótico casi. ¿Y tú querías, por ejemplo, al principio de la serie se habla un poco de ese hilo rojo que une a estos dos personajes? Y en ese aspecto te quería preguntar, ¿qué hilo une o crees que une a todos estos personajes de este universo que has enriquecido ahora en la serie? Lo que tienen en común todos es que todos tienen una necesidad de amar y ser amados. Lo que les diferencia es en qué manera tienen que expresar esa necesidad o qué impedimentos tienen para expresarla o dónde lo van a encontrar, porque a veces lo encuentran en el lugar más inesperado. Pero todas las tramas se rigen por eso. Todos son seres vulnerables que hacen lo posible para encontrar el amor y ser queridos. Y normalmente se equivocan y lo hacen mal y hacen daño a la gente en el camino, pero todos lo hacen con la mejor voluntad del mundo, ¿no? Esa también ha sido una intención muy clara a la hora de construir las tramas, de que no hubiese oscuridad, de que no hubiese villanos, de que no haya esa cosa que también está tan de moda, ¿no? De tanto thriller, de tanta muerte, de tanta maldad, ¿no? Aquí es todo lo contrario, es como todo luminoso, todo bonito, todo con ganas de hacer feliz tanto al espectador como los personajes entre sí, ¿no? Ese creo que es el hilo que los une a todos. Y la última pregunta, porque creo que es un poco el aspecto más negativo de la historia, es la soledad, porque a mí eso sí que me ha llamado mucho la atención, poderosamente la atención, porque al final estamos en una sociedad súper interconectada, pero también se habla mucho de la soledad. Y de esa forma de ligar, entonces también creo que aspira por ese sentido también un poco ciertos aspectos de ciertas historias, ¿no? Sí, la soledad es una condena que viven muchas personas LGTBI, no solo las que no encuentran aceptación a su manera de sentir o de ser en una sociedad que a menudo lo rechaza, aunque eso no se hace mucho hincapié en la serie, sino por la incapacidad que a veces tenemos de mostrarnos vulnerables, de expresar lo que sentimos y de decirle a la persona que tenemos delante, oye, me gustas, una cosa tan sencilla como esa, ¿no? Si todos los personajes de la serie se sentaran y dijeran lo que sienten realmente, de chico, me gustas, pero me da miedo abrirme porque me han hecho mucho daño. O sea, una cosa tan sencilla como esta, no tendríamos serie, porque todos se sabotean y evitan abrirse de esta manera, ¿no? Y creo que es el gran mal de nuestros días, que no decimos lo que sentimos, ¿no? Que no nos abrimos y eso, pues bueno, eso también es una fuente inagotable de comedia, ¿no? Bueno, pues Irene, que la serie vaya muy bien, que ojalá tenga muchísimo éxito, que desde aquí mi enhorabuena, así que hasta otro ratito. Y pues muchas gracias. Un besazo muy grande. Chao, gracias.